¿Es seguro invertir en Bitcoin o es demasiado arriesgado para considerarlo en un portafolio de inversión serio? Si usted se ha hecho esta pregunta, no está solo, hay miles de personas con la misma duda. Personas que han escuchado hablar de Bitcoin pero no saben si es una estafa o, por otro lado, como muchas personas creen, la próxima moneda mundial. Y la verdadera respuesta es que depende de su tolerancia al riesgo y de su capacidad para pensar en el largo plazo. Se lo pongo de esta manera, la mayoría de personas que entienden realmente qué es Bitcoin y su potencial tienen una parte de su dinero invertida en este activo. Pueden ser extremistas con el 100% de su portafolio invertido en Bitcoin o con un pequeño porcentaje en este. El punto es que cada año que pasa en el que usted no entiende qué es Bitcoin y cómo funciona, puede que esté perdiendo una gran oportunidad. Y muchos dicen que es muy tarde para invertir en Bitcoin, que está muy caro. Aproximadamente a fecha de grabación de este video se encuentra entre la zona de los $110,000 por unidad. Y sí, puede que esté cerca de alcanzar sus máximos de ciclo antes de un periodo correctivo. Más adelante vamos a hablar un poco más de esto. Pero recuerde que esa misma excusa de que está muy caro la usaron muchas personas para no invertir en Bitcoin en el 2017 cuando se encontraba a tan solo $2,000 por unidad. Hay muchas razones de peso para justificar por qué la inversión en Bitcoin puede ser una gran idea en el largo plazo. Y repito, en el largo plazo, no a vista semanas ni meses, sino a 5, 10 o 15 años. Y que si durante este periodo de tiempo sí llega a los 500,000, 1,000,000 o 3 millones de dólares por unidad, como muchas personas dicen, puede llegar a convertirse algo similar a una moneda mundial y principalmente a una reserva estratégica, convirtiéndose así en la mejor herramienta del siglo para proteger su capital frente a la inflación y frente a la pérdida de valor del dinero tradicional, conocido como dinero fiduciario. Punto número 1. ¿Qué es realmente Bitcoin? Para empezar, tenemos que preguntarnos qué hace que Bitcoin sea diferente al dinero tradicional. Y es que este es una moneda digital descentralizada y su base se encuentra sobre una red conocida como la blockchain. Al ser descentralizado significa que no puede ser controlado ni por instituciones, ni por bancos, ni por gobiernos. Fue creado en el 2009 bajo la entidad de Satoshi Nakamoto. La idea fue crear un sistema peer-to-peer, que significa entre iguales, para que las personas pudieran transferir valor sin depender de políticas monetarias y de reglas que pueden cambiarse según los intereses de otras personas o gobiernos. Tiene muchas características importantes, pero una de las principales es que su oferta es completamente limitada. Por limitada me refiero a que solo existirán 21 millones de unidades de Bitcoin, de las cuales a día de hoy ya se emitieron casi 20 millones. Esta cifra está programada en su software y no puede alterarse, y esto la diferencia en mucho del dinero tradicional, en el cual el dinero tradicional, conocido como dinero fiat, sí puede imprimirse de manera ilimitada, reduciendo el poder adquisitivo de las personas que mantengan esa moneda. Esto lo convierte en un activo escaso, incluso teóricamente más escaso que el oro, pero con todas las ventajas tecnológicas que ofrece frente a este mineral. Cada unidad de Bitcoin es divisible entre 100 millones de unidades conocidas como satoshis. Y esto facilita las transacciones a nivel mundial con comisiones muy bajas. Para que se haga una idea, si alguien quiere enviar $1,000,000 de una billetera a otra, la comisión sería entre 15 y 40 dólares. Mientras que utilizando el sistema bancario tradicional, la comisión sería aproximadamente entre 1,000 a 10,000 dólares. Sin mencionar todos los trámites que se tendrían que hacer para depositar esa gran cantidad de dinero. Punto número 2. ¿Cómo funciona Bitcoin y por qué es tan seguro tecnológicamente? Como ya vimos, Bitcoin funciona sobre la blockchain, que es un registro público o una cadena de bloques en el que se registran todas las transacciones. Este registro no es centralizado, es decir, no está en un servidor. Este está en miles de nodos, que son personas que participan en el proceso de verificación de la red. Y al ser completamente voluntario y repartido alrededor de todo el mundo, reduce muchísimo la censura. Y es resistente a múltiples ataques digitales. De hecho, usted mismo puede participar en ese proceso de verificación de la red, conocido como mencioné anteriormente como minería. Estas transacciones se verifican mediante un mecanismo conocido como Proof of Work. Esto significa que para agregar un bloque a esta cadena de bloques conocida como blockchain se tiene que dedicar una gran carga computacional, en el que los mineros, o más bien el hardware de estos, tienen que resolver diferentes problemas matemáticos criptográficos para encontrar una respuesta a ese bloque.
validando así la transacción y protegiendo la red contra ataques. Este proceso en el que se encuentra un bloque ocurre aproximadamente cada 10 minutos. Y su dificultad se ajusta cada aproximadamente 2160 bloques, que vendrían a ser 2 semanas aproximadamente. Esta variación en su dificultad hace que la emisión de Bitcoin sea completamente programable y que no se pueda anticipar la emisión de monedas proyectada para el 2140. Cada bloque está vinculado a otro mediante un código único, conocido como un hash, que actúa como una huella digital y da ese check de seguridad para los demás mineros. Si alguien quiere modificar una transacción antigua, tendría que utilizar una red de cómputo suficientemente potente para modificar todos los bloques anteriores, algo que es prácticamente imposible, por no decir completamente imposible. Puede hackearse Bitcoin. Para lograrlo, el principal ataque es un ataque conocido como el del 51%, en el que más de la mitad del poder de cómputo tendría que estar sobre una sola entidad o sobre un solo nodo, conocido como minero. Esto es inviable en la práctica porque la red es demasiado costosa para atacar. Para que se haga una idea, en Estados Unidos, que es el país líder en la minería de Bitcoin, controla aproximadamente un 35% del poder de minado. Evidentemente, este poder de cómputo distribuido entre distintos nodos independientes. Esto significa que si todos los mineros de Estados Unidos individuales se coordinaran para atacar la red, que es algo prácticamente imposible, no lo lograrían hacer de igual manera. En más de 15 años de existencia, Bitcoin no ha sido vulnerado. Este récord no lo tiene ningún sistema bancario tradicional. Y si usted ha escuchado de temas de hackeo o estafas con el término Bitcoin, muy probablemente venga de exchanges o de plataformas que almacenan este dinero en Bitcoin, no de la blockchain como tal. Por eso, la mejor forma de almacenar su Bitcoin es mediante una billetera fría. Y este dispositivo, conocido como un hardware wallet, le permite administrar su dinero en Bitcoin sin conectarse a la red, siendo la forma más segura de administrar sus criptomonedas. Punto número 3. Bitcoin como un escudo frente a la inflación. Ahora hablemos de uno de los puntos más importantes, la inflación. Cada año el dinero tradicional pierde poder adquisitivo porque los gobiernos lo imprimen para financiar déficits. Esta es una realidad en todos los países y puede que usted viva en un país con una moneda fuerte en el que solo se pierda alrededor del 3, 4 o 5% de su valor, que en realidad en el largo plazo es mucho más. O que viva en países con una fuerte inflación, como en el caso de Argentina, Venezuela y Siria, los cuales han perdido más del 90% de su poder de compra frente al dólar en los últimos 10 años. Y la política monetaria no es el tema principal de este video, pero tiene que saber que la inflación se da principalmente a la emisión de nuevo dinero por parte de los gobiernos, debido a un gasto público excesivo o para pagar la deuda externa. Bitcoin en cambio tiene una tasa de emisión fija y predecible, como ya vimos, de 21 millones de unidades, que nadie puede alterar. Esto significa que a pesar de que sí hay cierta inflación, es mínima comparada con la inflación de las monedas tradicionales. Y más aún considerando que para el año 2040 ya se habrían emitido el 99% de los Bitcoins. Esto hace que independientemente de la demanda y la oferta que tenga en el corto plazo, tienda a revalorizarse en el largo plazo. Continuando con su emisión, Bitcoin tiene un mecanismo conocido como halving. Y este evento ocurre cada 4 años, en el cual la recompensa que reciben los mineros por verificar la red se reduce a la mitad, haciendo que cada vez se emitan menos Bitcoins, haciendo que su gráfica se vea de esta manera. Esta gráfica, conocida como logarítmica decreciente, hace que se refuerce su escasez. Históricamente, después de cada halving, el precio ha experimentado fuertes subidas. Y esto no es simple casualidad, ya que viene de la ley de la oferta y de la demanda. Por eso muchos llaman a Bitcoin como el oro digital, ya que cumple una función similar, pero con algunas ventajas adicionales, ya que es fácil de transportar, es relativamente fácil de almacenar con el conocimiento adecuado y es fácil de transferir en cuestión de minutos, sin distinguir la clase social, el género, la raza o la nacionalidad. Y en economías estables puede ser un seguro como una reserva de valor frente a la mala gestión gubernamental. Punto número 4. ¿Por qué puede considerarse seguro como una inversión en el largo plazo? La seguridad en Bitcoin no significa que su precio no baje, puede tener correcciones en el corto plazo. Por ejemplo, en el 2013 sufrió una corrección de aproximadamente un año de un 86%. En el 2017 también tuvo una corrección de un 83%. En el 2021 la corrección fue cercana a un 77%.
Y como vemos, la volatilidad es parte de su naturaleza. Pero con el tiempo es probable que cada vez siendo más estable, sin rendimientos extremadamente exponenciales, pero sin caídas tan drásticas. Por ejemplo, en esta imagen vemos los rendimientos desde el 2011 de distintos activos, como el Nasdaq, el S&P500, el oro y diferentes ETFs. Como vemos, Bitcoin ha tenido un rendimiento promedio desde el 2011 de un 148%. Esto comparado con los otros rendimientos es una completa locura. Ahora, es cierto que es poco factible que Bitcoin mantenga estos rendimientos durante más años, pero tal vez un rendimiento de un 20, 25 o un 30% durante un periodo de 10 o 15 años sí sea algo posible. ¿Y qué pasaría si Bitcoin no tiene este rendimiento del 148%? Asumamos un rendimiento de tan solo un 20% durante los próximos 15 años y usted empieza sin ninguna inversión inicial, pero cada mes agrega $100, como mencioné anteriormente, durante 15 años a una tasa de interés del 20%. Esto haría que después de esos 15 años usted tenga $86,000, de los cuales usted solo habría aportado $18,000. Y si aparte de esto hubiera realizado una inversión inicial de $1,000, tendría $101,000, de los cuales habría aportado $19,000. Y este es el verdadero potencial de la revalorización de Bitcoin en el largo plazo. Punto número 5. ¿Cuánto invertir en Bitcoin y cómo hacerlo? Aquí entra una parte estratégica y personal también. No se trata de poner todo su dinero y todos sus ahorros todos los meses en Bitcoin. La diversificación, como en todo el mundo de las inversiones, sigue siendo muy importante. Muchos mantienen firme su postura de que Bitcoin es una estafa y un sistema Ponzi y que no pondrían de ninguna manera un porcentaje de su dinero invertidos en este. Y otros son extremistas y tienen el 100% de su patrimonio invertido en Bitcoin. Otras personas son más especuladoras e intentan predecir el precio más alto y el precio más bajo para realizar compras y ventas. Y otros prefieren simplemente invertir una parte de sus ahorros, ya sea mensualmente o anualmente, en Bitcoin. Y esto se conoce como una estrategia de DCA, que es ir haciendo compras periódicas en el tiempo para obtener un precio promedio, reduciendo así el riesgo y la volatilidad. Esta última opción puede que sea la mejor para la gran mayoría de las personas, ya que reduce mucho la presión y hace que se genere el hábito de invertir. Ahora, ¿qué porcentaje de su capital debería estar invertido en Bitcoin? Este depende de dos factores. En primer lugar, su edad y en segundo lugar, su tolerancia al riesgo. Si usted tiene menos de 40 años, puede destinar tranquilamente un mayor porcentaje de sus inversiones en Bitcoin, en comparación con alguien que tiene 60 años o más, porque en teoría tiene más tiempo para mantener la inversión, reduciendo así el riesgo. Y con esto no quiero decir que las personas mayores a 60 años no deberían invertir en Bitcoin, pero sí que deberían tener una menor exposición, tal vez un 5, 10 o un 15%. Mientras que una persona joven podría tener una mayor exposición, alrededor de un 15, 30 o como máximo un 50%. Como mencioné anteriormente, dependiendo de su tolerancia al riesgo. Y también tengan en cuenta otro punto muy importante, que es nunca invertir su dinero en algo que no entienda. Así sean acciones, ETFs, oros, bienes raíces o en Bitcoin. Siempre esté seguro de la inversión que está haciendo y de esta manera puede evitar vender en pérdidas, ya sea por miedo o por falta de confianza cuando ese activo tenga una corrección. La mentalidad también es muy importante. Si usted invierte en Bitcoin esperando que su inversión se multiplique en pocos meses, probablemente se decepcione. Bitcoin principalmente debe verse como una inversión en el largo plazo. Los datos muestran que quienes han mantenido la inversión en Bitcoin durante 6 o 7 años han tenido grandes ganancias. Y como mencioné anteriormente, la mejor estrategia para la mayoría de los inversores es promediar el costo del activo. En lugar de invertir una gran cantidad de dinero a la vez, puede establecerse un objetivo de compras periódicas mensuales, reduciendo así el riesgo en el caso de que compre en un punto muy alto antes de una corrección. Punto número 6. Riesgos que debe entender. Y tiene que tener en cuenta la volatilidad, porque el precio de Bitcoin perfectamente puede bajar un 20% en pocos días. Y si no está preparado para este tipo de volatilidad, puede terminar vendiendo en un mal momento. Y en el caso de que tenga una gran cantidad de dinero invertida en Bitcoin, la cual le dolería mucho perder en caso de algún hackeo, lo ideal es dividir ese dinero entre múltiples brokers, exchanges o incluso almacenarlo mediante hardware wallets, que es conocido como la billetera fría, que es el método más seguro, diversificando así el almacenamiento de Bitcoin. En mi opinión, la mejor forma de almacenar Bitcoin es mediante este tipo de dispositivos, lo cual representa una inversión de aproximadamente 60 o 70 dólares. Ahora, todos estos riesgos con respecto a su almacenamiento son manejables con educación
e inversión en el largo plazo. Y como conclusión, ¿por qué puede que sea necesario invertir en Bitcoin? Recuerde que el mundo cambia, la economía cambia y el dinero tradicional pierde valor cada año. Antes usábamos los bienes como medio de pago, después los metales preciosos como forma de monedas, después los billetes y los cheques principalmente, y actualmente el sistema más utilizado es el sistema bancario mediante dinero digital. Pero todo eso puede cambiar gracias a la criptografía. Bitcoin es la primera herramienta que le permite hacer pagos en todo el mundo con un control real de su dinero, sin depender de bancos, instituciones o gobiernos, y cuyas reglas no pueden alterarse. Tecnológicamente es seguro, pero también es muy volátil, y a como puede llegar a valer más de $1 millón, puede que nunca supere los $500,000 por unidad. Pero cuando uno ve su historial, ha demostrado ser una de las mejores herramientas frente a la inflación. Y si decide invertir en este activo, hágalo con conocimiento, con calma y con una estrategia. Recuerde que no se trata de invertir rápido, sino de construir un futuro. Y si usted está en el proceso de invertir correctamente y quiere saber si es mejor invertir en Bitcoin puro o en su ETF, puede ir al video que dejo en la descripción donde explico claramente cuáles son los puntos más importantes. Y si el video le gustó o le pareció interesante, me ayudaría muchísimo dejando su like y suscribiéndose para seguir aprendiendo el mundo de las inversiones. Hasta el próximo video.